Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. El delta del Nilo en pleno mediodía era un horno vivo. El sol colgaba en lo alto como un ojo de Ra furioso, derramando luz blanca que hacía temblar el horizonte. El aire era denso, casi sólido, una mezcla sofocante de humedad del río, polvo fino de arena rojiza y el dulzor pegajoso de los dátiles maduros que caían pesados de las palmeras. Cada inhalación quemaba la garganta. El sudor corría por la piel como ríos diminutos, atrayendo nubes de moscas iridiscentes. Las aguas del gran río, anchas y perezosas, se extendían como un espejo de bronce líquido, reflejando el cielo implacable y ocultando en sus profundidades un mundo de sombras. Cocodrilos inmóviles como troncos podridos, espíritus de ahogados que aún susurraban maldiciones, y secretos que los escribas más sabios preferían no consignar en papiro. Bajo la sombra irregular de las palmeras datileras, donde el suelo era más fresco y el aroma de los frutos maduros se mezclaba con el humo dulce del incienso que subía desde los pequeños altares domésticos, la vida seguía su ritmo eterno. Los sacerdotes de Amón, con sus cabezas rapadas y túnicas blancas de lino fino, entonaban salmos antiguos en voz baja, invocando la protección del Dios invisible. Los artesanos, sentados en esteras de papiro trenzado, trabajaban con manos expertas y ojos concentrados. Tallaban marfil, incrustaban lapislázuli en oro, tejían lino tan fino que parecía niebla. En ese tapiz de arena, agua y divinidad, donde todo parecía tocado por lo eterno, nació algo que iba más allá de lo humano. Un vestido no tejido con hilo mortal, sino cosido con la piel de una serpiente colosal. Un ser mítico capaz de engullir un cocodrilo adulto de un solo movimiento. Su superficie no era mera materia. Relucía con iridiscencias cambiantes, verdes profundos que se volvían oro bruñido bajo la luz, como si capturara el fuego solar y lo devolviera transformado en poder puro. Pero esta prenda suprema de lujo no era solo belleza deslumbrante. Era un pacto peligroso con lo salvaje, un trofeo que llevaba impresa la muerte, la venganza y el recordatorio constante de que toda grandeza humana se construye sobre algo que fue vivo y ahora está muerto. En la época gloriosa de la 14ª dinastía, cuando los faraones se consideraban encarnaciones simultáneas de Horus el halcón y Ra el disco solar, cuando el Nilo inundaba puntualmente las tierras negras con su limo fértil y renovador, vivía en Memphis, la antigua capital blanca, ciudad de Ptah el creador, un maestro curtidor llamado Amenhotep, hijo de Amenhotep, nieto de Ptahhotep. Su linaje se remontaba siglos atrás, hasta los días en que Imhotep, el primer arquitecto divino, diseñaba la pirámide escalonada de Djoser. La familia había servido a los templos y a la corte sin interrupción. Curtían pieles de cocodrilo para las sandalias rituales de los sumos sacerdotes. Preparaban escudos de cuero para los carros de guerra. Fabricaban correas y arneses para los caballos nubios que tiraban de los carros reales. Desde que tenía uso de razón, Amenhotep pasaba horas en el taller familiar, un patio techado con esteras de papiro rodeado de muros de adobe encalado. Allí observaba a su padre despellejar cocodrilos recién cazados con una precisión casi sagrada. El corte limpio a lo largo del vientre, la separación cuidadosa de la carne rosada y viscosa, el raspado meticuloso para eliminar restos sin dañar la armadura natural de escamas. El olor era inolvidable. Salmuera fuerte, carne fresca que se oxidaba rápidamente bajo el calor, el dulzor almizclado de la piel al secarse. Pero lo que realmente capturaba su imaginación eran las historias que su padre contaba al anochecer, cuando el fuego de estiércol seco crepitaba en un brasero de arcilla y las sombras bailaban en las paredes. «Las serpientes no son como los cocodrilos, hijo», decía el viejo Amenhotep con voz baja y grave. «Los cocodrilos son hijos de Sobek, feroces pero predecibles. Las serpientes son hijas de Apep-iset. Viven en el límite entre el mundo de arriba y el Duat. Su piel lleva el patrón del caos y del renacimiento. Puede protegerte de los enemigos o atraer la ira eterna del que se retuerce en la oscuridad». Cuando Amenhotep tenía 10 años, unos cazadores nubios trajeron una piel de pitón de los pantanos más profundos del delta. Más de 15 codos de largo, enrollada como una cuerda gruesa,
con un dibujo geométrico que parecía jeroglíficos olvidados por los dioses. El padre la extendió sobre una mesa limpia, la tocó con reverencia y advirtió al niño en voz baja. «Mira bien, Amenhotep. Esta no es piel común. Lleva la fuerza de Osiris resucitado de entre los muertos, pero también el veneno de Set, el dios rojo del desierto. Tócala con respeto, porque las serpientes no olvidan una ofensa. Matarlas es necesario a veces para los rituales o para proteger la aldea, pero nunca sin pagar un precio. El precio siempre llega, aunque tarde años». Aquellas palabras se grabaron en el alma del niño como un sello de arcilla caliente bajo el sol. Desde ese día comenzó a practicar en secreto. Despellejaba víboras del desierto que encontraba entre las rocas, pequeñas serpientes de agua que pescaba en los canales. Aprendió a conservar el dibujo de las escamas intacto, a secar la piel sin que se endureciera como cuero viejo, a evitar que se pudriera por la humedad del delta. Sus manos se volvieron rápidas y precisas, su mente obsesiva con la idea de transformar lo temido en algo bello y poderoso. Pasaron los años. Amenhotep creció hasta convertirse en un hombre alto, de hombros anchos y manos grandes pero delicadas. Su mirada era profunda, casi melancólica, como si llevara dentro el peso de las historias que había oído de niño. Se casó con Nefert, una tejedora de lino del barrio de los artesanos. Una mujer de piel color miel, cabello negro largo como la noche y ojos que recordaban las aguas tranquilas del Nilo al atardecer. Juntos construyeron una vida sencilla pero plena. Una casa de adobe con patio interior, un pozo propio, un pequeño altar a Hathor en la entrada. Tuvieron un hijo al que llamaron Raemhat. Ra está con él. Un niño risueño de ojos brillantes que ya a los 5 años ayudaba a su padre a estirar tiras de cuero. La vida parecía estable. Los encargos llegaban constantes, sandalias para peregrinos que iban al templo de Ptah, cinturones reforzados para los soldados de la guarnición, correas ornamentadas para los carros de los nobles. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire por las mañanas. Por las noches, Nefert cantaba nanas suaves mientras amasaba la masa para el día siguiente. Pero el faraón, un rey joven, ambicioso y obsesionado con superar a sus predecesores, comenzó a exigir regalos cada vez más extraordinarios. No bastaban ya los collares de oro ni los vasos de alabastro. Quería objetos que demostraran que su poder llegaba hasta los confines del mundo conocido, que incluso las criaturas más temidas del Nilo se doblegaban ante él. Una tarde de finales de la inundación, cuando el Nilo aún estaba alto y sus aguas rojizas depositaban el limo fértil en los campos, llegó un mensajero real al taller. Vestía una túnica blanca de lino real impecable, ceñida con un cinturón de oro, y llevaba el sello del sumo sacerdote de Amón en el pecho. Se detuvo en la entrada, mirando el patio polvoriento con leve desdén. «Amenhotep, hijo de Amenhotep», dijo con voz solemne y resonante. «El faraón, vida, salud y fuerza, vida eterna, desea un vestido para su gran esposa real, digno de la diosa Isis en su forma más gloriosa. Debe ser confeccionado con la piel de una serpiente capaz de devorar un cocodrilo adulto de un solo movimiento. Este atuendo protegerá a la reina de la envidia de las cortes extranjeras, del mal de ojo de los hechiceros y de las flechas invisibles de los espíritus malignos. No hay rechazo posible. El faraón espera que lo entregues antes de la próxima luna llena». Amenhotep sintió que el corazón se le detenía un instante. El taller pareció oscurecerse. El sonido de las moscas se volvió ensordecedor. Sabía exactamente de qué serpiente hablaban los rumores que corrían entre pescadores y cazadores. El devorador de barcos, un pitón colosal que habitaba los pantanos más profundos e inaccesibles del Bajo Egipto, donde los canales se perdían en un laberinto de juncos y los espíritus de los ahogados aún vagaban reclamando compañía. Nefert, que escuchaba desde la puerta entreabierta mientras amasaba pan, palideció hasta que su piel pareció ceniza. Esa noche, cuando Raemhat ya dormía en su esterilla, Nefert abrazó a su esposo con fuerza inusual. «No vayas, Amenhotep», susurró con voz temblorosa. «Hay otras pieles, cocodrilos, leopardos del desierto, incluso leones de Nubia. El oro y el lapislázuli también son dignos de una reina. No necesitamos esta gloria si el precio es tu vida, o la nuestra».
Amenhotep la miró a los ojos, aquellos ojos que siempre lo habían calmado como el Nilo en calma. Si rechazo esto, nos marcarán como cobardes. El faraón no olvida una negativa. Nos quitarán los encargos, la casa, todo. Pero no es solo miedo al faraón. Quiero saber si soy capaz, Nefert. Quiero saber si puedo tomar algo que inspira terror y convertirlo en algo eterno, en algo que perdure cuando yo ya no esté. Quiero demostrar que el miedo se puede doblegar. Nefert lloró en silencio, apretando el rostro contra su pecho. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos rosados tocaban el horizonte, le preparó una bolsa de viaje, un escarabajo de fayenza verde con alas extendidas, una pequeña figura de Tot el escriba para la sabiduría, una tira de papiro enrollada con una oración protectora escrita por un escriba del templo de Ptah. Antes de partir, le besó la frente y dijo: «Vuelve entero, por Raemhat, por mí, por la hija que aún no ha nacido». Amenhotep reunió a 4 cazadores experimentados, hombres curtidos, con cicatrices profundas de colmillos de cocodrilo y ojos que habían visto la muerte de cerca sin parpadear. Se llamaban Khaemwaset, un nubio alto y silencioso; Meriptah, un pescador del delta que conocía cada canal; Senenmut, un antiguo soldado con brazo fuerte; y Tamose, el más joven pero con instinto infalible. Llevaron lanzas de bronce afiladas hasta el filo mortal, redes reforzadas con fibras de papiro trenzadas y resina endurecida, antorchas impregnadas de betún que ardían con llama negra y densa, y amuletos de cuerno de rinoceronte contra espíritus malignos. Partieron en 2 barcas planas de papiro al alba, cuando la niebla convertía el Nilo en un mundo espectral de grises y blancos. El viaje duró 4 días eternos. El sol abrasaba sin piedad. Las moscas se pegaban a la piel sudorosa y salada. El agua estancada de los canales secundarios olía a podredumbre vegetal, flores de loto marchitas y algo más antiguo, más oscuro. Cada noche acampaban en islotes de barro endurecido, encendiendo hogueras pequeñas y rezando a Sobek para que no enviara a sus hijos reptilianos a castigarlos. Amenhotep dirigía la marcha, siguiendo indicios que solo él parecía reconocer: huellas anchas y sinuosas en el lodo húmedo, ramas rotas en patrones curvos que solo una criatura enorme podía dejar, un olor almizclado y pesado que flotaba en el viento caliente como un presagio. Al 4.º día, al atardecer, encontraron la guarida, una cavidad enorme bajo las raíces retorcidas y aéreas de un sicómoro milenario, cuyas ramas se extendían como brazos protectores sobre el pantano. El suelo alrededor estaba cubierto de huesos blanqueados por el sol, espinas de peces grandes, plumas de garzas, incluso un cráneo humano medio enterrado en el lodo. El aire era espeso, cargado de un olor a humedad eterna y almizcle animal. En la penumbra de la boca de la cueva se movió una sombra inmensa. La serpiente emergió lentamente, como si el mundo entero se detuviera para observarla. Más de 20 codos de largo, gruesa como el torso de 2 hombres juntos, escamas que cambiaban del verde oscuro y aceitoso al oro bruñido según cómo la luz del sol poniente la tocara. Sus ojos amarillos, verticales como rendijas, brillaban con una inteligencia fría y antigua. Los cazadores desplegaron las redes con movimientos practicados. La serpiente atacó con una velocidad cegadora que nadie esperaba. Khaemwaset gritó cuando los colmillos se clavaron en su muslo. Aunque los pitones no inyectan veneno letal como las cobras, la mordedura causaba hinchazón rápida, dolor ardiente y fiebre alucinante que nublaba la mente. Amenhotep saltó hacia adelante, esquivando el cuerpo que se enroscaba como un látigo vivo y poderoso. Clavó la lanza en la base del cráneo, sintiendo cómo el hueso cedía con un crujido seco. La serpiente se retorció con furia titánica, aplastó una red, arrancó casi de raíz un joven árbol de papiro, lanzó a Meriptah al agua fangosa. Los otros cazadores arrojaron más cuerdas y pesos. Finalmente, tras una lucha que pareció durar horas, el monstruo se agotó y quedó inmóvil, su respiración convirtiéndose en un silbido débil. La extracción de la piel fue casi tan peligrosa como la caza misma. Amenhotep hizo el primer corte con un cuchillo de obsidiana negra, afilado como una navaja de afeitar, desde la cabeza hasta la cloaca, separando la piel con cuidado quirúrgico para no dañar ni una sola escama del dibujo natural.
La sangre era espesa, casi negra, con un olor fuerte a almizcle, hierro y algo indefiniblemente antiguo. Trabajaron hasta que el sol se hundió por completo, lavando la piel en el río bajo la luz de las antorchas, enrollándola con cuidado en cañas húmedas para transportarla sin que se secara prematuramente. De regreso en Memphis, el taller se transformó en un santuario temporal y prohibido. Nefert ayudó en silencio, preparando grandes tinajas de purificación. Primero sumergieron la piel en agua fresca del Lilo mezclada con natrón puro y hierbas lunares, loto azul para la claridad mental, mandrágora para ahuyentar demonios, mirra para la purificación espiritual. El proceso duró 5 días completos. Amenhotep apenas dormía más de 2 horas por noche. Temía que el espíritu de la serpiente se manifestara en sueños, una sombra que se enroscaba en su cama, o en movimientos extraños en las esquinas del taller cuando nadie miraba. Luego vino el estirado. La piel se fijó en marcos altos de madera de acacia con clavos de bronce largos y se dejó al sol durante semanas enteras. Cada pocas horas había que humedecerla con una mezcla de aceites de almendras dulces, cera de abeja virgen y esencia de loto para evitar que se agrietara o perdiera elasticidad. Nefert se encargaba de esta tarea cada atardecer. Se arrodillaba frente al marco, frotaba la superficie con movimientos lentos y circulares, y susurraba oraciones a Hathor, diosa del amor, la belleza y la música, para que la belleza prevaleciera sobre la muerte que había dado origen a la piel. El curtido fue el secreto mejor guardado de la familia, transmitido de padre a hijo en susurros. Una mezcla precisa de corteza de acacia rica en taninos, frutos de tamarisco machacados, jugo ácido de granadas silvestres y sales puras del Wadi Natrun. Todo se cocía a fuego lento en calderos de cobre durante días, removiendo constantemente con palas de madera para que los taninos penetraran uniformemente. Amenhotep añadía extractos de plantas consagradas a Isis, raíz de lirio del Nilo, hojas de sauce sagrado, para apaciguar el veneno y neutralizar cualquier rastro de maldición. Durante este proceso ocurrió lo inevitable. Uno de los aprendices, un muchacho curioso de 15 años llamado Intez, se cortó profundamente con el borde afilado de una escama suelta. La herida se infectó en horas. Al día siguiente el joven deliraba con visiones de serpientes que lo envolvían y lo arrastraban al inframundo. Amenhotep lo vio como una señal clara e inequívoca. El espíritu reclamaba pago por su muerte. Esa misma noche subió al tejado plano de la casa con la piel parcialmente curtida. Encendió un brasero con incienso negro de Punt, derramó leche fresca de una vaca sagrada del templo sobre la superficie escamosa y cantó himnos antiguos a Osiris, el dios desmembrado y resucitado, para que el equilibrio entre el muerto y el vivo se restaurara. Las estrellas parecían más brillantes esa noche, y por un momento Amenhotep creyó ver una forma serpentina danzar en el humo antes de disiparse hacia el norte. Cuando la piel estuvo finalmente suave, flexible y reluciente como la seda más fina de Punt, llegó el momento más delicado, el corte y el armado. Amenhotep trabajó sobre una mesa larga de cedro importado del Líbano, usando plantillas de cera que un emisario del palacio había traído semanas antes con las medidas exactas de la reina. Cintura estrecha, hombros rectos, caderas generosas pero elegantes. Cada tijeretazo de sus cuchillos de bronce iba acompañado de una invocación silenciosa a Nith, diosa de la tejeduría y la guerra. Dispuso las escamas con precisión obsesiva. El ureo protector, la cobra erguida, centrado en el pecho, el disco solar alado en los hombros, el escarabajo alado Kepri en la espalda baja, simbolizando el renacimiento diario. Cosió las piezas con hilo de oro fino entrelazado con lino del templo de Amón, haciendo que las uniones fueran completamente invisibles a simple vista. Los bordes inferiores y las mangas cortas las adornó con cientos de cuentas diminutas de lapislázuli azul profundo, cornalina roja sangre y turquesa verde Nilo, creando ondas y motivos que imitaban el flujo del río en crecida. Trabajaba hasta el alba, con una lámpara de aceite de ricino proyectando sombras danzantes en las paredes. Sus sueños se volvieron febriles y recurrentes. La serpiente no lo atacaba, sino que se enroscaba a su alrededor con suavidad, susurrándole secretos del inframundo en un idioma que él casi entendía.
Una noche, mientras cosía el bajo del vestido, la piel pareció ondularse sola bajo sus dedos, como si respirara. Amenhotep retrocedió, el corazón golpeándole las costillas, pero respiró hondo y continuó. Incorporó amuletos de fayenza esmaltada en el forro interior, cobras erguidas con ojos de obsidiana, ojos de Horus protectores, figuras menudas de Renenutet, la diosa cobra de la cosecha y el destino. Así el vestido no solo adornaba, era arma, escudo y talismán al mismo tiempo. Cuando estuvo terminado, el vestido parecía vivo de verdad. Al moverlo suavemente, la luz danzaba por las escamas como agua corriente bajo el sol. Pesaba poco más que un manto ceremonial de lino grueso, pero transmitía una frialdad sobrenatural al tacto, como si aún conservara la memoria del pantano frío donde había vivido su dueña original. Amenhotep lo llevó al palacio en una litera cubierta por telas blancas, escoltado por guardias reales. En la gran sala de audiencias, rodeada de columnas pintadas con escenas de victorias faraónicas y dioses alados, la reina se lo probó en privado primero, luego ante el faraón y los sacerdotes principales. El espejo de cobre pulido, alto como un hombre, reflejó su figura transformada. El vestido se adhería perfectamente a su cuerpo, realzando cada curva con elegancia divina, haciendo que pareciera una estatua viviente de Isis descendida a la tierra. El faraón, sentado en su trono de ébano y oro, sonrió ampliamente, una sonrisa rara en él, y tocó la superficie con dedos cuidadosos. «Es perfecto», murmuró casi para sí mismo. «Lleva el poder del Nilo en crecida y del desierto en calma. Tú, Amenhotep, hijo de Amenhotep, has hecho algo que perdurará más allá de nuestras vidas. Los dioses te han guiado». Le concedió una bolsa pesada de oro, tierras fértiles en la orilla oeste del Nilo y el título honorífico de maestro de las pieles sagradas del palacio. Pero Amenhotep, de pie en un rincón de la sala, vio cómo la reina se estremecía levemente al sentir el frío persistente de la piel contra su propia carne, como si una corriente subterránea la recorriera de pies a cabeza. En ese instante comprendió la verdad profunda que había sospechado desde el principio. El vestido no solo protegía de enemigos externos. Recordaba constantemente que toda grandeza, toda belleza suprema, tiene su origen en una muerte violenta. La reina lució el vestido en las grandes ceremonias del año. Durante las ofrendas solemnes a Amón en Karnak, en el festival de Opet cuando el dios viajaba por el Nilo en su barca sagrada, en recepciones a emisarios de Mitanni y Babilonia que venían a rendir tributo. El pueblo, desde las orillas del río, lo admiraba a la distancia y susurraba entre sí que aquella prenda repelía maldiciones antiguas, atraía victorias militares y hacía que los dioses miraran con favor a la reina. Cuando meses después el faraón aplastó una rebelión en Nubia con una campaña rápida y decisiva, muchos atribuyeron el éxito al poder mágico del vestido. El rey ordenó réplicas menores para las sacerdotisas principales y para sus hijas mayores. Pero la sombra que Amenhotep había temido desde el primer corte llegó pronto y sin piedad. El aprendiz Intef, el muchacho que se había cortado, murió entre fiebres altas y alucinaciones terribles. Veía serpientes en cada sombra, sentía que lo envolvían y lo arrastraban bajo el agua. Luego Amenhotep notó manchas oscuras en sus propias manos, pequeñas como escamas diminutas que aparecían y desaparecían. Raemhat, su hijo, enfermó gravemente una noche de luna nueva. Fiebre que subía y bajaba, delirios en los que gritaba que una serpiente lo aplastaba. Los médicos del templo trabajaron durante días con cataplasmas de hierbas, incienso y oraciones. Apenas lo salvaron. Nefert empezó a soñar todas las noches con serpientes que se enroscaban en la cuna donde dormía su hija recién nacida, una niña que aún no tenía nombre. Amenhotep entendió al fin. El espíritu de la serpiente no había sido completamente apaciguado. El lujo extremo, el poder obtenido de lo prohibido, siempre cobra su tributo en sangre, en salud o en paz del alma. Una noche de invierno, cuando el Nilo corría bajo y las estrellas parecían más cercanas, Amenhotep llevó los restos sobrantes de la piel al patio trasero. Encendió un brasero grande, arrojó los pedazos uno a uno y observó cómo las llamas subían altas y azules, despidiendo un olor intenso a almizcle, resina y algo más antiguo. Por un momento, en el humo denso,
pareció formarse una silueta serpentina que se retorcía y danzaba antes de disiparse hacia el cielo norteño. Desde esa noche rechazó cualquier encargo que involucrara pieles de reptiles grandes o peligrosos. Se dedicó exclusivamente a trabajos humildes y seguros, sandalias resistentes para peregrinos que iban a los santuarios, cinturones reforzados para soldados rasos, bolsas prácticas para mercaderes del puerto. La familia se mudó a una casa más pequeña y modesta, junto a un canal tranquilo, donde el rumor constante del agua calmaba las noches inquietas. Nefert dio a luz una hija sana y fuerte. La llamaron Isis Nefer. Isis es hermosa. Ramhat creció alto y serio. Aprendió el oficio básico de curtido de pieles comunes, pero su padre le repetía siempre la misma lección, con voz baja y firme. No persigas lo imposible, hijo. La verdadera maestría no está en crear lo nunca visto, sino en saber cuándo detenerse. Hay cosas que pertenecen a los dioses y al caos. Tocarlas es un honor, pero conservarlas cuesta el alma. El vestido original sobrevivió generaciones. Las reinas lo lucieron en los rituales más importantes. Resistía el tiempo, el uso y las polillas como si estuviera encantado por los mismos dioses. Se convirtió en un símbolo perdurable del poder faraónico, belleza nacida del peligro extremo, fuerza extraída del corazón del caos. Inspiró a otros artesanos a experimentar con materiales exóticos, plumas iridiscentes de ibis sagrados, conchas nacaradas del Mar Rojo, seda traída en caravanas desde tierras lejanas al este, pero siempre con mayor cautela y rituales de protección más elaborados. El comercio con Nubia, Punt y el Levante floreció como nunca, trayendo riquezas inmensas a Egipto, pero también advertencias mudas. Muchas familias perdieron hijos, hermanos y padres en expediciones arriesgadas por materiales raros. Con el paso de los siglos, cuando los persas, griegos y finalmente los romanos llegaron a las orillas del Nilo, oyeron las leyendas del vestido y las adaptaron a su manera. Túnicas con bordados que imitaban escamas, mantos de cuero reptiliano en sus juegos circenses y desfiles triunfales. Pero el origen siempre se remontaba a Egipto, un recordatorio tallado en piedra y papiro de que el hombre puede doblegar a la naturaleza más salvaje, pero nunca sin pagar un precio que a veces se cobra en silencio a lo largo de toda una vida. Amenhotep murió anciano, bajo el mismo sicómoro milenario junto al Nilo donde había cazado la serpiente décadas atrás. Su familia lo rodeaba. No hubo maldiciones finales ni apariciones espectrales, solo paz, el rumor del agua y el canto distante de un pájaro ibis. Su historia se transmitió de boca en boca, de escriba en escriba, de padre a hijo, hasta convertirse en una lección eterna grabada en la memoria colectiva. Porque la verdadera lección que dejó es esta: todo lujo extremo es un espejo oscuro de la muerte que lo originó. La belleza más deslumbrante, la más irresistible, nace siempre de la lucha, del riesgo y del sacrificio. Pero la sabiduría suprema no reside en conquistar lo imposible ni en acumular trofeos que asombren al mundo. Reside en respetar el equilibrio frágil entre el hombre y lo que lo rodea. La naturaleza da generosamente, pieles magníficas, oro brillante, poder que hace temblar imperios, pero siempre reclama su parte. Una vida, una salud, una noche de paz perdida para siempre. Olvidar esto es invitar al caos a entrar por la puerta principal. Recordarlo es alcanzar, quizá, la verdadera eternidad. No la del cuerpo, sino la del alma, que sabe cuándo decir basta.